Buenos días y encantado en estar una vez más aquí en Asofondos, en el Congreso Asofondos, y poder compartir con todos ustedes algunas reflexiones sobre la economía y los mercados financieros en este año 2024. Voy a tratar de ser esquemático y voy a dividir la exposición en 4 apartados. Primero, el escenario macro. En segundo lugar, el impacto, el reflejo de ese escenario macro en los mercados financieros. En tercer lugar, el modelo de inversión y asset allocation, y me gustaría decir algunas palabras finales también en relación con Latinoamérica y Colombia en particular. ¿Vale? Vale. De acuerdo. El mensaje esencial que me gustaría dejarles hoy es que la economía y los mercados financieros han entrado a partir del año 2022 en una nueva etapa, una etapa configurada por 4 grandes cambios estructurales, a los que luego me referiré, que definen lo que en Renta 4 nos gusta llamar economía post-COVID. Esos cambios estructurales son cambios profundos, son cambios que van más allá de subir o bajar unas cuantas veces los tipos de interés y que conducen a un entorno monetario diferente, a modelos de producción y de bienes y servicios también diferentes en todos los sectores, a un modelo de globalización y comercio internacional también diferente y a un modelo de comercio internacional, como decía, distinto. En definitiva, conducen esos 4 cambios estructurales a un mundo distinto, a una economía diferente, lo cual tiene implicaciones en el modelo de inversión y en la distribución de activos, en el asset allocation, tanto a corto como a largo plazo. Los bancos centrales, y con la Fed a la cabeza, iniciaron el año 2022, tras aparecer la inflación en verano de 2021, un proceso de normalización monetaria, cerrando una década y media larga de easy money, de políticas monetarias ultra expansivas, dando en definitiva por finalizado lo que podríamos llamar un experimento monetario masivo. El objetivo era, en definitiva, algo tan simple como volver a la normalidad monetaria, volver a que el dinero tenga un coste, a que el capital tenga un coste y tenga, por tanto, una retribución y no se preste a cero o incluso no se preste a tipos nominales negativos como hemos vivido en la zona euro a lo largo de 8 largos años. Se iniciaba así un proceso de desinflacionar la economía, de desinflar ese globo monetario que se había ido inflando a lo largo, como decía antes, de una década y media y en el cual se había acumulado excesiva deuda. Bueno, los mercados financieros se han fijado solo en una parte de ese proceso, se han fijado, y de esos procesos, se han fijado en los tipos de interés. Y los mercados financieros han ido pasando de un pesimismo extremo, año 2022, en que todo se veía mal, todo se veía gloomy, a un optimismo extremo en el que estamos ahora mismo y que se inició el año 2023, en el que solamente se ve ese mundo Disney, ese mundo Barbie, en el que todo va a ser perfecto y todo va a ir bien, el crecimiento, la inflación, etcétera, etcétera, etcétera. Ese optimismo extremo en el que hoy en día viven los mercados contrasta, en definitiva, con el pesimismo que había en el año 2022, hace un año y medio, y contrasta también con la sensación de preocupación que genera tanto la situación geopolítica como incluso la situación económica, donde tenemos una zona euro básicamente estancada, tenemos crecimientos relativamente pequeños en el mundo emergente, con China a la cabeza, China creciendo menos del 5%, y es verdad que la economía norteamericana crece bien, pero se está desacelerando, ha pasado de crecimientos del 4% en el tercer trimestre del año pasado a crecimientos actualmente más en el entorno del 2% en el primer trimestre de este año. En definitiva, como digo, los mercados se han fijado solo en los tipos de interés y ahora están optimistas porque hay la idea de que la Fed va a bajar los tipos de interés. La pregunta es cuándo y cuánto, pero va a bajar los tipos de interés y eso se asocia con una reactivación de la actividad económica y, por tanto, con una subida del precio y del valor de los activos en los mercados financieros. Ese es un poco el escenario que refleja ese tono, ese color verde de las bolsas en este primer trimestre del año 2024, que terminó el día 28-29 de marzo con máximos históricos en el Nasdaq, en el Standard & Poor's, en el Dow Jones, en el DAX alemán, en el en el Stock 600 europeo y en muchos otros índices globales. Optimismo extremo. Con esas subidas, en definitiva, las bolsas no solo están apostando por lo que se llama el soft landing, el aterrizaje suave, sino que van más allá y están apostando por una reactivación fuerte de la economía en los próximos años. Están apostando
por un nuevo mercado alcista secular que responda a un crecimiento, a una ola de nuevo de crecimiento de la economía global, y esa ola de crecimiento movida por el motor de la inteligencia artificial generativa y por las bajadas de tipos de los bancos centrales. Bueno, ese es un poco el escenario, pero nuestra opinión es que quedarse solo con el movimiento de tipos de interés es quedarse con una parte muy pequeña de la realidad de lo que está pasando en la economía. Y quedarse solo con los tipos de interés es realmente, a nuestro juicio, leer mal lo que está pasando en la economía y ser candidato a equivocarse en lo que va a pasar y lo que ha pasado y está pasando en los mercados financieros. Fijarse solo en los tipos de interés es perderse la parte más importante de lo que está pasando. Y lo que está pasando son 4 procesos estructurales, como decía al principio. Uno de ellos, el primero de ellos, es el cambio de régimen monetario, que no es solo la subida de tipo de interés. El cambio de régimen monetario que inicia la FED el año 2022, en enero de 2022, supone dar carpetazo, supone terminar ese experimento monetario masivo que tuvo lugar en el mundo por lo menos occidental, empezando en Japón, con las llamadas políticas monetarias ultra expansivas, el quantitative easing, el money printing continuo y con los tipos de interés cero o negativos, el mundo del easy money. Cambio de régimen monetario es dar carpetazo estructuralmente hablando a ese modelo. El segundo cambio es el cambio de modelo de crecimiento, pasando de un modelo de crecimiento que se había basado en la acumulación y monetización de deuda, con un incremento enorme de la deuda, a un modelo de crecimiento basado en la productividad y, por tanto, en la innovación. Segundo cambio. Tercer cambio, el cambio de régimen geopolítico, el cambio de entorno geopolítico, pasando de lo que se llamó la gran moderación, la convivencia pacífica entre la potencia dominante, Estados Unidos, y la potencia aspirante, China, esa convivencia que consistía básicamente en lo que se llamó chimérica, es decir, China fabrica, China además genera un importante ahorro, luego volveré sobre ello, y China financia a Occidente, sobre todo a Estados Unidos, mediante la compra de sus bonos soberanos e inyectando dinero. Ese modelo de convivencia se rompe ya en el año 2016 con la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos, y es el tercer cambio, cambio de régimen monetario, cambio de régimen de entorno de crecimiento y cambio de entorno geopolítico. Esos 3 cambios en sí mismos son contractivos, y son contractivos porque elevan el precio del dinero y el coste de capital y porque elevan las primas de riesgo y, por tanto, son contractivos. Pero lo interesante es que esos cambios dan lugar a un proceso largo, a un proceso muy estructural que no está terminado, en nuestra opinión. Luego volveré un poco sobre esta idea de que estamos iniciando un ciclo alcista secular en los mercados que no está terminado. Lo bueno es que esos procesos contractivos, ese cambio de régimen monetario, ese cambio de entorno de crecimiento, ese cambio de entorno geopolítico, se están haciendo de forma ordenada. Es decir, nuestra visión es que es un proceso largo, pero un proceso ordenado. Y esa es la noticia positiva. En ese nuevo entorno normalizado, realmente lo que vamos a tener es coste del dinero más alto, mayores tipos de interés y crecimiento más bajo. Crecimiento positivo, pero moderado. No estamos hablando de recesión, estamos hablando de un largo periodo de crecimiento bajo, que es lo que está dibujando, en definitiva, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial en sus últimas comparecencias y últimos informes, tanto en Marrakech, en octubre de 2023, como ahora en enero de 2024. Y, en definitiva, en ese entorno, la economía global se ve sometida a múltiples shocks, pero ahí nos encontramos con el cuarto proceso, y el cuarto proceso es la entrada de la economía a partir del año, básicamente de forma muy clara, a partir del COVID, la entrada de la economía en una etapa, en una fase de innovación disruptiva permanente. No hablamos solo de una oleada de innovación, no hablamos solo de aquello que llamó el economista austriaco Joseph Schumpeter las oleadas de innovación y los procesos de creación, de destrucción creativa. Hablamos de que la economía ha entrado en una fase en la cual la innovación es permanente en todos los sectores, da igual que hablemos de sector agrícola, pesquero, ganadero, industrial, servicios, financiero, da igual. En todos los sectores hay un proceso
de innovación disruptiva permanente, diaria, es como ir al gimnasio todos los días. Y esto es muy importante porque genera una dinámica muy diferente en la economía. Y ese proceso de innovación disruptiva permanente es un proceso expansivo. Los tres que hemos dicho antes, cambio de régimen monetario, cambio de entorno de régimen de crecimiento, cambio de entorno geopolítico, son contractivos. Pero la innovación disruptiva permanente es expansivo. De alguna manera, a mí me gusta siempre ver esto, es decir, cuando uno ve lo que están haciendo las grandes compañías tecnológicas, lo que está pasando en la tecnología, es como si el genio ha salido de la botella. Y eso genera una tremenda creación de valor en todos los sectores, porque aquí no hablamos solo de una revolución tecnológica, hablamos de un cambio en los modelos de negocio, hablamos de un cambio en los estilos de vida, hablamos de un cambio en la forma de funcionar la economía, hablamos de un cambio en las dinámicas de la economía. Bueno, ¿por qué pensamos que ese proceso va a ser largo? Esos procesos van a ser largos pero no traumáticos. Voy a ser breve, sintético. Primero, porque tenemos un sistema bancario y financiero bien capitalizado. Esto es la diferencia con el año 2008 cuando quiebra Lehman. Y es muy importante porque cuando una crisis económica se transforma en crisis financiera y bancaria, realmente cambia de dimensión. Hoy tenemos un sistema bancario global básicamente bien capitalizado. Segundo, tenemos un sistema productivo en buena forma debido a ese proceso, a esa dinámica de innovación disruptiva permanente. Tenemos una productividad que va mejorando de forma continua y en todos los sectores, y eso es muy importante. Tercero, porque tenemos una escala de la economía global muy grande. Estamos ya en un mundo de 8.000 millones de personas, un mundo en el que el PIB del año pasado ha sido 105 trillones de dólares, más de 100. Es un buque muy grande, no se puede hundir, es difícil que se hunda de golpe. Y me podrían decir, bueno, todo eso está muy bien, pero tenemos los riesgos geopolíticos, y es verdad que los tenemos. Pero ahí juega un poco lo que dice este señor que tenemos aquí a la derecha, Henry Kissinger. Él alude a ese recientemente fallecido, por cierto, a los 100 años, en el mes de diciembre del año pasado. Y Henry Kissinger alude al mayor factor, según él, de estabilidad global y de contención global, que es lo que él llama el MAD, el Mutual Assured Destruction, la destrucción mutua asegurada. Precisamente porque tenemos esas armas de destrucción masiva, es por lo que el mundo es difícil que entre en una escala de guerra global. Puede ocurrir, pero no es un escenario realmente que podamos contemplar, o al menos que contemplemos en Renta 4 como un escenario base. Bueno, ¿por qué pensamos, sin embargo, que va a ser largo? Primero, porque la deuda acumulada es muy grande. Estamos hablando de casi 100 trillones de dólares, trillón americano, dólares en lo que es deuda soberana en el mundo, 34,3 corresponden a Estados Unidos, y estamos hablando de casi 300 trillones de dólares si sumamos deuda pública y deuda privada. Por tanto, la digestión va a ser larga. Si lo ha sido en Japón, pues que ha sido casi 4 décadas, pues imagínense, también va a ser larga en el mundo en general. Segundo, porque esta inflación es una inflación muy estructural y muy diferente. No es solo una inflación de demanda, ni tampoco solo una inflación de oferta. Es una inflación muy estructural, como digo, que se debe a la ruptura de cadenas globales de producción y a un mismatch, a una falta de acople entre oferta y demanda. Tenemos muchos procesos nuevos, la transición energética, digital, etcétera, que hacen que demanda y oferta hoy en día estén mal acopladas, ¿no? Y finalmente también porque hay un deseo por parte de la FED y por parte de todos los bancos centrales de hacer la transición monetaria, ese cambio hacia un régimen monetario más estricto, más diferente, más normalizado. Hay un deseo de hacerlo de manera gradual y manteniendo la paz social y la estabilidad financiera. Eso es muy importante en las políticas monetarias actuales. Bueno, y todo eso nos lleva a un entorno económico más desinflacionario que deflacionario. Estamos en un proceso de desinflación de la economía, un proceso en cierto modo de contracción controlada. Algunos lo llaman ese soft landing, pero creemos que va más allá. Y ese proceso es desinflacionario, pero no deflacionario, porque se está reduciendo la inflación, aunque vaya a costar mucho la última milla, pero no estamos cayendo en caídas del PIB a nivel global. Y eso es muy importante. Una cosa es crecer poco y otra cosa es decrecer. Hay una gran diferencia entre ambas dinámicas y, por tanto, contemplamos el escenario hacia el que vamos como un escenario, en cierto modo, desinflacionario, pero no deflacionario.
Bueno, y eso es un poco, como decía antes, lo que están denotando, lo que están reflejando también las proyecciones de del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Voy un poco rápido y disculpas por ello, por razones de tiempo. Bueno, y hay que añadir otra cosa a ese escenario macro. Y esa otra cosa que hay que añadir es que estamos en una economía muy binaria, una economía que nos gusta llamar en Renta 4 en K, una economía de ganadores y perdedores. En Silicon Valley dicen que la economía digital es una economía exponencial, lo que llaman exonomics, y es verdad, pero la economía exponencial es también una economía de ganadores exponenciales y perdedores exponenciales. Y eso es muy importante porque eso genera una economía que más que de creación de valor, es una economía de desplazamiento de valor, de succión de valor. Si se crea WhatsApp, las telecos se quedan de repente facturando cero en todo lo que es mensajería, pero no se ha creado realmente valor. Ha habido un desplazamiento de valor hacia nuevas tecnologías, hacia nuevas empresas, hacia nuevos entornos de negocio. Esa economía binaria de succión de valor más que de creación de valor, una economía muy darwinista, es otro elemento que hay que tener en cuenta a la hora de ver en qué escenario económico nos vamos a mover. Por tanto, por resumir, me gustaría decir, en nuestra opinión, vamos hacia una economía de bajo crecimiento prolongado, de alta transformación continua y permanente, basada en la innovación disruptiva permanente, y una economía muy darwinista, en la cual va a haber ganadores y perdedores, insisto, exponenciales. Esto no va de perder un 5 o un 10%, esto va de ser ganador y quedarse con una gran cuota de mercado, o ser perdedor y quedarse con nada. Y realmente, ¿qué es lo que diferencia estar en un bando o en otro? Estar en la pata arriba de la K o en la pata abajo. Pues básicamente, a nuestro juicio, dos temas. Uno, capital, y otro, innovación y productividad. Y van bastante unidos, porque si uno tiene un balance saneado, puede aspirar a generar mayor confianza y, por tanto, mayor atractivo de inversiones. Bueno, en cierto modo es un proceso, no voy a entrar aquí, de lo que llama el profesor de Harvard, Roland Heifetz, más bien adaptativo y no técnico, pero no voy a entrar ahí. Bueno, ¿cómo están reflejando los mercados financieros todo este entorno? Bueno, en primer lugar, los mercados ratifican esa visión de un proceso de ajuste y de corrección largo, pero ordenado. En el año 2022, algunos economistas como Nouriel Roubini o grandes gestores como Ray Dalio realmente hablaban de que venía una época muy complicada, hablaban de que venía una época incluso peor que la Gran Depresión de los años 30 o que la estanflación de los años 70 del pasado siglo. No ha sido así. Lo que estamos teniendo es un proceso en los mercados, y ahí lo tienen, básicamente ordenado. Ahora bien, el año 2024 ha empezado, como he dicho antes, con esas subidas extraordinarias y máximos históricos, y eso ha alimentado la idea de que podríamos estar entrando en un mercado alcista secular. No es nuestra opinión. Y no es nuestra opinión, aunque sea la opinión dominante en los mercados financieros actuales. Y no es nuestra opinión porque creemos que los mercados están reflejando el mejor escenario posible y que realmente están sobrevalorando mucho la capacidad de los bancos centrales para generar ese soft landing y están infravalorando mucho los riesgos y el hecho de que es un proceso que tiene una digestión algo compleja, algo complicada, ¿no? Y realmente los mercados están en otra onda, están en una onda muy optimista. Una parte del mercado lo que cree es que viene una época de crecimiento muy importante sin inflación, y otra parte del mercado lo que cree es que si la economía se cae, la Fed vuelve al easy money y vuelve al money printing y vuelve a inyectar mucho dinero en la economía. Y bueno, nosotros no estamos en esa idea del mercado alcista secular, no estamos en esa idea. Estamos más bien en una idea de que los mercados van a tener varios años, han tenido ya el 22, 23 y lo que va del 24, de un asentamiento para buscar un nuevo equilibrio en las valoraciones en un entorno de tipos de interés estructuralmente más altos y de crecimiento estructuralmente más bajo. Y esa es la idea básica que estamos manejando. ¿Y por qué la manejamos? Bueno, entre otras cosas, por el escenario de tipos de interés reales de largo plazo. El Banco Central, la Fed, puede mover los tipos de intervención, pero los tipos reales de largo plazo dependen no de los bancos centrales, dependen de la oferta de ahorro a largo plazo y de la demanda de ahorro a largo plazo. La oferta de ahorro a largo plazo en las 4 últimas décadas
ha tenido dos fuentes de crecimiento muy importantes, los baby boomers, por un lado, y los emergentes, por otro lado, sobre todo China, que han dado mucho ahorro a la economía global. Esas dos fuentes se están terminando. Los baby boomers empiezan a morir o a jubilarse y sus herederos no ahorran tanto, y China, evidentemente, y emergentes en general, no van a exportar ya tanto ahorro, primero porque China crece menos y segundo porque necesita invertir más ahorro en su propia economía. Por tanto, oferta de ahorro a la baja. Y luego entramos en la demanda de ahorro. Y la demanda de ahorro es muy creciente, y es muy creciente porque hay varios procesos en el mundo que demandan mucho ahorro y mucha inversión. El primero, la transición energética. Voy a ser breve, como he dicho. Boston Consulting Group ha estimado en un reciente informe las necesidades de inversión en la transición energética en $19 trillones. Es muchísimo dinero, pero no solamente la transición energética. Luego tenemos el impacto de la incertidumbre geopolítica, gasto en seguridad y defensa. Ahora mismo en Europa todos los gobiernos están planteando prácticamente duplicar el gasto en seguridad y defensa. En un mundo con mayor incertidumbre geopolítica hace falta gastar más en seguridad y defensa. Bueno, hay estimaciones y, como he dicho antes, no quiero entrar mucho en ellas, pero simplemente con que el gasto de los gobiernos en defensa pase de lo que es actualmente la media en el mundo, en torno a un 2,5%, a que pase al 4%, hablamos de cantidades enormes. Segunda fuente de demanda enorme de ahorro. Tercera fuente, los procesos de digitalización, incluida la inteligencia artificial generativa, requieren muchísima inversión. Perdónenme que no entre en detalle de números, no tengo tiempo, pero muchísima inversión. Finalmente, la relocalización de industrias por todo el cambio de las cadenas globales de suministro, el nearshoring, etcétera, que aquí y en México, por ejemplo, pues conocen muy bien. También otra fuente de demanda de ahorro. Y luego los déficits públicos por todos los programas sociales que van a ser inevitables. En una sociedad que va hacia niveles de desigualdad muy grandes, los gobiernos van a tener que gestionar esa desigualdad, ese inequality, gastando dinero. Por tanto, oferta de ahorro estructuralmente a la baja, demanda de ahorro estructuralmente al alza. Lo que nos sale es tipos de interés reales de largo plazo difícilmente bajando. Y eso es lo que nos sale. Y eso nos da lugar a que creemos que realmente los bancos centrales van a tener que seguir prestando asistencia financiera, pero lo harán de una manera distinta, de una manera quirúrgica, no con el modelo de los bailouts y de los rescates generales y la QE, lo hacen de manera más quirúrgica, como se ha visto, por ejemplo, en la crisis de la banca regional americana, el Silicon Valley Bank, como se ha visto en la crisis de Credit Suisse, en el caso europeo, cómo se interviene de forma quirúrgica, hay un problema concreto, se interviene, se evita que ese fuego se convierta en un incendio general, se evita que un problema concreto se convierta en una crisis sistémica, en un problema sistémico, pero el modelo de asistencia financiera que hemos conocido, del bailout, del rescate, del Putz Bernanke, en nuestro modo de ver, está ya acabado y no va a revivir. El famoso pivot, no creemos en él. Y, por tanto, entramos en un mundo distinto a nivel incluso de asistencia financiera. Es decir, va a haber asistencia financiera por parte de los bancos centrales, pero en un modelo muy diferente al que hemos vivido en el post-Lehman, del año 2008 al año 2022, ¿no? Bueno, y en definitiva, eso es un poco ese escenario de mercados. Voy a ir pasando porque me quedan ya solo 5 minutos. Simplemente decir que los mercados financieros no solamente es que reflejen esa dinámica de la K, de ganadores-perdedores, es que además la acentúan todavía más. Estamos viendo cómo hay una enorme diferencia pues, entre, por ejemplo, los llamados 7 magníficos, ahora los Fab Four, y los restos de los valores. Estamos viendo cómo los small caps se quedan atrás, etcétera, ¿no? Estamos viendo esa creación de valor de algunas compañías. Este año hemos visto dos temas insólitos. El 2 de febrero vimos cómo Meta Platforms en un solo día incrementaba su market cap en 205.000 millones de euros. Pero es que, pensando que habíamos visto todo, pues no. El 22 de febrero, 20 días después, pues resulta que Nvidia incrementó su market cap en 277.000 millones de dólares en un solo día. Bueno, todo eso distorsiona mucho la lectura de los mercados y a nuestro modo de ver, pues lo que está pasando es que la liquidez se va desplazando de unos sitios a otros y siempre de manera un poco excesiva, ¿no? Y bueno, hemos visto en marzo cómo, por ejemplo, se ha desplazado esa liquidez a mercados europeos, incluido el español. El IBEX ha subido
un 10% en el mes de marzo, y Latinoamérica y emergentes en general podría ser la siguiente parada y debería ser la siguiente parada de esa liquidez. Pero para que sea esa siguiente parada realmente necesita generar confianza, necesita generar un entorno de confianza a la inversión. Bueno, modelo de inversión a largo plazo. Siempre hemos dicho en Renta 4 que para obtener retorno y preservar el patrimonio y hacerlo crecer hay que invertir en activos vinculados a la economía real y, por tanto, en empresas. Y eso sigue siendo la regla de oro que tenemos. Si uno analiza, antes se ha dicho también en el primer panel, cómo realmente lo que da retorno es la empresa. La renta variable, desde 1801 a 2022, la deuda pública norteamericana ha rentado un 3,3%. Las acciones norteamericanas han rentado más del doble, un 6,9%. Sin embargo, a corto plazo, o sea, a largo plazo, renta variable claramente, a corto plazo realmente lo que pensamos es que, como he dicho antes, por ese entorno macro que he descrito, este ciclo de ajuste de los mercados todavía le queda por lo menos un par de años o 3, y pensamos que ahí las oportunidades se van a ir generando y, por tanto, pensamos que a corto plazo es bueno tener una parte de la cartera del portfolio en liquidez de corto plazo también, no de largo, y realmente tenerla a la espera de que se generen oportunidades o en el mercado en su conjunto o en segmentos de mercado. Hemos visto oportunidades en los últimos años. El año 22 fue la oportunidad de las megatechs, con caídas, por ejemplo, de casi un 70% en valores como Meta Platforms, que luego ha subido casi un 300%. El año pasado, 2023, vimos oportunidades, por ejemplo, en renovables, en el caso europeo, en tremendas oportunidades, etcétera, etcétera. Por tanto, a corto plazo tener una parte en liquidez y siempre valores de calidad. Bueno, y luego nos fijamos en las megatendencias, y con esto ya voy terminando, en ese criterio de invertir en megatendencias de largo plazo. Consideramos 4 grandes megatendencias: salud, tecnología, transición energética, medio ambiente y consumo. Y hay subtendencias, una de ellas sería materias primas dentro de lo que es transición energética y consumo. Bueno, como he dicho, quiero acabar hablando un poco de Latinoamérica, ¿no?, en este minuto que me queda, ¿no? Vamos a ver, Latinoamérica no solo tiene lo que el mundo necesita, energía y alimentos, que lo tiene, y eso lo necesita el mundo, un mundo de 8.000 millones de personas, que el año 2050 se estima que sean 10.000 y que se estima que llegue a 15.000 en la segunda parte del siglo. Va a necesitar mucha energía y muchos alimentos, y Latinoamérica lo tiene. Pero es que además Latinoamérica tiene otra cosa muy importante, y es que tiene la capacidad de dar el salto digital a la economía del conocimiento. Tiene buenas infraestructuras críticas de telecomunicaciones. Tiene, por ejemplo, un dato que da el informe Atlántico del año pasado, Latinoamérica Digital Transformation. El acceso en la última década a Internet por parte de esos 660 millones de personas de Latinoamérica ha sido enorme. Hoy en día Latinoamérica es uno de los principales usuarios a nivel global de redes sociales y de Internet. Hay una inclusión claramente tecnológica en Latinoamérica, en toda Latinoamérica, y eso es muy importante. Por tanto, tiene todo lo que hay que tener para generar atractivo para la inversión, pero y bueno, además tiene una cosa que se ha comentado antes por algunos de los ponentes anteriores, y es que se ha quedado atrás. Del año 2019 al 24, el Standard & Poor's ha subido un 87%, el MSCI Emerging Markets ha bajado casi un 9%. Fíjense la diferencia. En términos de valoración, el Standard & Poor's hoy cotiza prácticamente en 25 veces beneficio, el MSCI Emerging Markets 9,5 veces beneficio. Si mirásemos materias primas, lo mismo, ¿no?, realmente la línea azul. Por tanto, quiere decir que ahí está un valor latente muy importante en un mundo en el que además el poder va a ser más repartido, más compartido, esa fragmentación geopolítica, en un mundo en el que también, antes se ha comentado, el dólar va a seguir siendo, sin ninguna duda, y Estados Unidos, en nuestra opinión, sin ninguna duda, la potencia dominante a nivel económico, pero va perdiendo peso en favor de otra, y por tanto ahí hay una oportunidad, ¿no? Y para realmente manejar bien esa oportunidad o capturar esa oportunidad, mercados financieros, también se ha comentado antes, muy importante crear las infraestructuras financieras necesarias para capturar la inversión también necesaria y, por tanto, generar
seguridad institucional, seguridad jurídica, atractivo, ¿no? En definitiva. Y ahí se van a diferenciar los winners y los losers, los ganadores y los perdedores, pero hace falta esos mercados. No existiría hoy en día ninguna de las grandes tecnológicas americanas, ni Apple, ni Meta, ni Microsoft, ninguna, si no hubiera existido la bolsa Nasdaq. Y en Latinoamérica estamos viendo cómo algunas empresas se han ido financiando. La gran financiación de la economía no la va a hacer el balance bancario, no puede hacerla. La financiación de la innovación la van a hacer los mercados de activos en sentido amplio, no solamente las bolsas organizadas, no solamente los mercados de bonos, también el private equity, el venture capital y todo el ecosistema de financiación. Y, por tanto, eso es lo que hace falta. Bueno, resumo ya, he querido dar una lectura algo diferente a la típica lectura de ciclo, a la lectura de ciclo alcista, ciclo bajista. Creemos que leerlo en esos términos, lo que está pasando en el mercado, puede conducir a grandes errores. Nos basamos más en una lectura del mercado, en una dinámica de la economía de los mercados de desplazamiento de valor, más que de creación de valor, con procesos en marcha largos y estructurales de normalización monetaria, de desglobalización, en cierto modo, diferente, y de cambio en los modelos de producción y de negocio en todos los sectores, además de la transición energética y digital, que son muy transversales, ¿no? El mensaje positivo es que tras ese periodo la economía será mejor. El mensaje a lo mejor no tan positivo es que creemos que es un proceso al que todavía le queda cierto tiempo, por lo menos un par de años o 3, ¿no? Bueno, no tenemos una visión catastrofista de la economía en el medio plazo, ni mucho menos. No la hemos tenido nunca, ni siquiera en el año 2022. Nuestra lectura básica es que los mercados financieros van a tener un periodo de búsqueda de un nuevo equilibrio en valoraciones acomodado o ajustado a tipos de interés más altos, a coste del dinero algo más alto, estructuralmente más alto y a un crecimiento estructuralmente más bajo, pero positivo, y esto es muy importante. Bueno, por tanto, cuando planteamos la inversión, no confiamos en que la Fed vuelva al easy money, no confiamos en el pivot, confiamos en buscar activos de calidad y activos que estén enganchados a la transformación de la economía, que es lo que creemos que va realmente a generar valor. Bueno, con esto termino. Creo que me he tratado de ajustar a tiempo y que de nuevo encantado en haber participado una vez más en este Congreso Asofondos. Gracias.